Alguien, por causas atribuibles a la pereza o al descuido en la observación de los objetos que analiza, hace algunas afirmaciones. Por causas semejantes, otros las mantienen. Sin pensar que tales afirmaciones pueden ser erróneas, se repiten en el tiempo, de modo que el error en ellas contenido llega a tenerse por verdad única e indestructible. Es más, fuera de toda posibilidad de análisis racional, llega a cobrar carácter de dogma. Rubén Bonifaz Nuño. Hombres y serpientes. Iconografía olmeca. Hola chiquitines. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer volumen de Fraudes Arqueológicos. O más bien debería decir, fraudes paleobiológicos, puesto que se tratan de elementos fósiles. ¿Nos sorprende descubrir que ni esta área se salva de la falsificación? Para empezar, ¿qué es un fósil? La palabra fósil proviene del adjetivo latino fossilis fossile, que quiere decir algo que se saca cavando la tierra. Esta palabra se aplica a todos aquellos restos orgánicos o residuos que tengan traza de actividad orgánica, como por ejemplo los huesos o pisadas de animales, que se han conservado enterrados en los estratos terrestres anteriores al período geológico actual. Las huellas no poseen una parte del animal pero indican que fueron hechas por uno. Existen muchos ejemplos de este tipo de objetos hallados a lo largo de la historia. Sin más. Aquí están, las evidencias paleobiológicas que no resultaron ser lo que se pensaba. De solo 2 años. Octubre de 2000. Las autoridades de Pakistán detienen a una persona que intentaba vender una momia en el mercado negro. Las autoridades pakistaníes llevaron esta momia al Museo Nacional en Karachi, donde los funcionarios del museo inspeccionaron tanto los restos como el sarcófago, anunciando poco después que se trataba de una momia envuelta en estilo egipcio, sepultada en un sarcófago de madera con inscripciones cuneiformes, el cual era el lenguaje escrito de la antigua Persia. La momia poseía una corona de oro, máscara, y un peto cuya inscripción proclamaba: Soy la hija del gran rey Jerjes. Masereika, protégeme. Soy Rogugune, yo soy. Esto daba a entender que el cuerpo momificado pertenecía a una princesa persa y tenía alrededor de 2600 años de antigüedad. Esta momia persa generó un gran interés internacional debido a que jamás se había encontrado algo similar en Irán. Meses más tarde, después de diversos exámenes, la momia fue declarada no solo como un fraude, sino que también había evidencias de que la mujer en realidad solo había llevado muerta 2 años, es decir, que tal vez sea una víctima de asesinato moderna. Una broma más. ¿Os acordáis de los casos de la placa de Drake y de la piedra AVM? Pues aquí tenemos su equivalencia fósil. Un cráneo fue descubierto por unos mineros el 25 de febrero de 1866 bajo una capa de lava en una mina, en el estado de Calaveras, California. El hallazgo fue entregado al geólogo Josiah Whitney, profesor de geología en la Universidad de Harvard, quien ya había publicado su hipótesis sobre que los humanos, mastodontes y mamuts habían coexistido en la misma época. Curiosamente, este cráneo era la prueba que le faltaba a Whitney para demostrar su teoría, pues la importancia del descubrimiento se debía a que dicho cráneo pertenecería al período Plioceno, época de los grandes mamíferos, indicando así que los humanos compartían hábitat con dichos animales hace millones de años. El 16 de julio de 1866, el anuncio del hallazgo se hizo oficial en una reunión de la Academia de Ciencias de California, donde se declaró al cráneo como la clara evidencia de la existencia del hombre en Norteamérica durante el Plioceno.
3 años más tarde, un diario de San Francisco publicó la revelación de un minero, en la cual afirmaba que el cráneo había sido colocado en la mina para gastar una broma a Joshua Whitney, pues conocían sus investigaciones en esa zona. Esto se corroboró en 1879, cuando Thomas Wilson analizó el contenido de flúor del cráneo y determinó que era de época más reciente. En 1992, los investigadores Art Taylor, Louis Payen y Peter Slota de la American Antiquity Society publicaron un informe con los resultados de la prueba del carbono 14 y espectrometría con acelerador de masas practicados en el cráneo, certificando que este pertenece al período Holoceno tardío, es decir, posterior al 10.000 a.C. El eslabón perdido. A principios del siglo XX, en el año 1912, en el pequeño pueblo de Piltdown, Inglaterra, un obrero encontró durante su trabajo en una cantera, un cráneo, una mandíbula y un diente. El obrero le dio estos restos al arqueólogo aficionado Charles Dawson, quien comenzó a buscar en el mismo sitio, encontrando otros fragmentos del cuerpo, así como herramientas hechas de piedra y fósiles de animales extintos. Cuando los huesos fueron estudiados por el paleontólogo Sir Arthur Smith Woodward, su conclusión fue que pertenecían a un ancestro del hombre, poseedor de un cerebro grande, pero con mandíbulas de primate, y siendo al parecer un fósil más antiguo que el Neandertal y el Homo erectus. Y aunque muchos científicos dudaron de la autenticidad de este descubrimiento, no pudieron conseguir pruebas de fraude. Pasaron casi 40 años hasta que el geólogo Kenneth Oakley publicó en 1950 los resultados de sus análisis. Cada uno de los diferentes elementos que componían el hallazgo arqueológico de Piltdown provenían de diferentes épocas. Así fue como comenzó un extenso estudio. Se descubrió que el cráneo pertenecía a un humano común, y según el dentista A.T. Marston, encargado de analizar la parte bucal, la mandíbula pertenecía a un chimpancé, cuyos dientes habían sido limados para parecer humanos. Además, los huesos parecían haber sido enterrados a propósito y se les había dado el aspecto de antigüedad oscureciéndolos con un color pardo. Y finalmente, se demostró que el diente suelto pertenecía a un mono. La cereza sobre el pastel llegó al verificarse que los animales prehistóricos hallados junto al espécimen eran fósiles procedentes de zonas tan lejanas entre sí como Malta o Túnez, mientras que las herramientas resultaron ser del norte de África. Otro eslabón perdido. En octubre del año 1999, una conocida y prestigiosa publicación científica realizó una rueda de prensa donde se anunciaba el descubrimiento del eslabón perdido entre las aves y los dinosaurios, al que se le bautizó como Archaeoraptor liaoningensis. Este animal presentaba un cuerpo con alas cubiertas con plumas de ave y una musculosa cola de dinosaurio. Aunque el fósil proviene de China, los restos salieron a la luz pública en una exposición de gemas y minerales en Tucson, Arizona, donde fueron adquiridos por Stephen Cercas, director del Museo de Dinosaurios de Monticello, Utah. Como sucede con este tipo de descubrimientos, hubo mucho escepticismo desde el principio. Y tras varias investigaciones se pudo reconstruir la siguiente historia. Todo comenzó en julio de 1997 en Zhejiang, China, en donde los granjeros suelen realizar excavaciones en los estratos de pizarra en busca de fósiles para venderlos a los traficantes. Uno de ellos encontró un extraño fósil de un pájaro dentado que presentaba las impresiones de las plumas, pero al intentar extraerlo, este se desquebrajó. Cerca, en ese mismo hoyo, se encontraban los restos de otros animales fósiles, incluyendo patas y una cola emplumada. El granjero unió varios de estos pedazos de la forma que consideró correcta, a sabiendas de que completo valdría más. Este ejemplar reconstruido fue vendido en junio de 1998 a un distribuidor autorizado anónimo y pasado de contrabando a los Estados Unidos. El resto ya lo conocemos. Otro gigante en Cardiff.
Aunque parezca increíble, durante 116 años, desde 1884, fue exhibido con orgullo en el vestíbulo del Museo Nacional de Gales, en Cardiff, Gran Bretaña, el esqueleto fósil de un ictiosaurio que nadó en los mares jurásicos hace aproximadamente 200 millones de años, sin saber que era falso. El fraude fue descubierto cuando los conservadores del museo decidieron hacer una restauración a los restos de aquel carnívoro para prolongar su preservación. La conservadora Caroline Butler lo explicó así. Después de quitar 5 capas de pintura, nos dimos cuenta de que era una minuciosa falsificación. Se habían combinado 2 tipos diferentes de ictiosaurio con partes falsas hábilmente trabajadas. El museo no desechará el esqueleto, sino que lo exhibirá como ejemplo de falsificación de fósiles. El personal del Museo Nacional de Gales se tomó con humor este descubrimiento y rebautizó al ictiosaurio como Iphisaurio, que quiere decir falso reptil. Este fósil se pudo apreciar en la posterior exhibición dedicada a los engaños científicos ocurridos durante la época victoriana. Una muy fina bisutería. Sin movernos de Reino Unido, ahora hablaremos acerca de la que era una de las mayores joyas paleontológicas del Museo de Historia Natural de Londres y que resultó ser un lisonjero engaño. Se trata nada menos que de una mosca encerrada en una pieza de ámbar báltico que se creía de 38 millones de años de antigüedad, resultando ser al final una reproducción de la época victoriana. El fraude fue descubierto en 1993 por un estudiante llamado Andrew Ross, quien redactaba su tesis doctoral y estaba estudiando la colección de ámbar propiedad del museo. Este joven investigador percibió al examinar en el microscopio que una pequeñísima línea rodeaba la joya y enseguida comprobó, además, que la mosca no estaba sumergida en la resina prehistórica, sino aislada en un minúsculo vaciado de la misma. Quien perpetró el fraude cortó la pieza con sumo cuidado, haciendo un hueco para poner luego al insecto, cubrirlo y darle los toques finales. Sin duda, un hábil falsificador de la época victoriana. El museo adquirió la pieza en 1922 de un reconocido experto alemán, H.F. Loew. Y en 1960, una de las figuras más eminentes de la entomología europea, Elie Jenner, la analizó supuestamente a fondo, dejando estas palabras para la posteridad. No ha cambiado en 38 millones de años. Son, pero no son. Durante 25 años, el geólogo y paleontólogo Vishwa J. Gupta, de la Universidad de Punjab, India, había estado descubriendo en el Himalaya restos fósiles. Hasta aquí todo parece algo extraordinario, pero probable, mas no es todo, puesto que Gupta no solo sembraba los fósiles para luego descubrirlos, sino que estos habían sido adquiridos a su vez en sitios como Marruecos o sustraídos de colecciones de otros países. El científico australiano John Talent fue uno de los primeros en sospechar de la bonanza de Gupta, así que, como un auténtico detective, se encargó de la investigación hasta demostrar el colosal fraude y encabezó la denuncia de sus prácticas. Las conclusiones de la indagación expusieron que numerosos yacimientos citados por Gupta no existen. El paleontólogo tampoco se desplazaba hasta los lugares de los hallazgos e incluso se demostró que se embolsaba los fondos de las expediciones de campo. Ha llegado el momento de despedirnos. No os olvidéis de comentar y pasar a ver los otros vídeos que forman parte de esta serie. Un saludo. Nos veremos pronto. Al fin salí a cámara. Espero verlos muy pronto, familia.